Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y listísimos para sumergirnos juntos en un mundo de emociones desbordantes, de amores imposibles, de intrigas que te dejan sin aliento y, por supuesto, de esas lágrimas que tanto nos gustan derramar frente a la pantalla. Hoy, aquí en su canal favorito, vamos a hablar de esas producciones turcas que son verdaderas joyas televisivas, esas que te hacen suspirar, llorar a mares y enamorarte perdidamente de sus personajes. Vamos a explorar esos dramas románticos que se quedan grabados en el corazón y que, incluso después de mucho tiempo, siguen generando esa cosquillita especial. Si eres como yo, que no puede resistirse a un buen drama turco, has llegado al lugar correcto. Prepárense para un viaje lleno de pasión, sufrimiento, esperanza y mucho, mucho amor. Pero antes de que empecemos, y como ya es costumbre, quiero recordarles que no se les olvide darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarnos un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y trayéndoles más y más contenido de calidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy, vamos a sumergirnos en el vasto y apasionante universo de las telenovelas turcas que, con su magia particular, logran tocarnos el alma, haciéndonos reír, llorar y, sobre todo, amar profundamente. Estas producciones no son simplemente entretenimiento, son ventanas a culturas diferentes, reflejos de emociones universales y, en muchos casos, auténticas obras de arte televisivas que se graban a fuego en nuestra memoria. Hoy, más que nunca, estamos aquí para celebrar esa capacidad que tienen las telenovelas turcas de hacernos vivir cada escena como si fuéramos parte de ella, de sentir el dolor, la alegría, la pasión y la desesperación de sus personajes como si fueran nuestros. Empezaremos nuestro viaje emocional con una producción que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, Kara Sevda, o Amor Eterno como se le conoce en algunos países. Esta serie no es solo una historia de amor, es una profunda exploración de las complejidades del corazón humano, una travesía a través del dolor, la pérdida, el sacrificio y la búsqueda incansable de la felicidad, una búsqueda que, en muchos momentos, parece una quimera inalcanzable. Kemal y Nihan, nuestros protagonistas, nos arrastran a un torbellino de emociones desde el primer capítulo. Su amor, un amor puro y sincero, se ve constantemente amenazado por las crueles artimañas del destino y las maquinaciones de quienes los rodean. Es una auténtica montaña rusa emocional, donde la felicidad se presenta como un oasis efímero entre las sombras de la tragedia, un fugaz respiro antes de la siguiente ola de sufrimiento. La construcción de los personajes es tan magistral, tan llena de matices y conflictos internos, que resulta imposible no conectar con ellos, no sufrir sus penas y no celebrar sus breves momentos de alegría. Kemal, un hombre íntegro y apasionado, y Nihan, una mujer fuerte y resiliente, se enfrentan a dilemas éticos y emocionales que nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones y la naturaleza del amor verdadero. La química palpable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es sencillamente innegable y se transmite a través de la pantalla, logrando que creamos por completo en su amor eterno, en esa conexión que trasciende el tiempo y las adversidades. Las lágrimas, en esta telenovela, están prácticamente garantizadas en cada episodio, pero también la profunda reflexión sobre el valor del amor verdadero y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él, sacrificios que, en muchas ocasiones, nos llevan al límite de nuestras propias capacidades. Y si hablamos de sacrificios y amores imposibles, es inevitable mencionar otra joya televisiva que ha dejado una profunda huella en los corazones de los espectadores, Ezel. Esta telenovela es una mezcla explosiva de thriller dramático y venganza, pero en el fondo, en su esencia misma, es una historia de amor desgarradora, una balada sobre las consecuencias de la traición y la búsqueda de justicia, una búsqueda que a menudo nos lleva por caminos oscuros y laberínticos. La trama nos presenta a Ömer, un joven cuyo destino se ve truncado por la traición de sus amigos y de la mujer que ama. Dado por muerto, regresa años después con una nueva identidad, dispuesto a consumar su venganza. Sin embargo, los sentimientos por su antiguo amor, Eysan, resurgen con una intensidad arrolladora, creando un conflicto interno que lo consume por completo. Es una historia de segundas oportunidades, de perdón, y de cómo el pasado puede perseguirnos implacablemente, como una sombra que se niega a desaparecer. Kenan İmirzalıoğlu, en el papel de Ezel, nos regala una interpretación magistral, transmitiendo a la perfección la dualidad de su personaje, su sed de venganza y su anhelo por el amor perdido. Su actuación es una auténtica clase magistral de interpretación, llena de matices y emociones contenidas. Es una telenovela que te atrapa desde el primer minuto,
con giros inesperados, personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo hasta el final, una trama que te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la moralidad. Las escenas de amor entre Ethel y Aisan están cargadas de tensión y pasión, dejando claro que incluso el amor más fuerte puede ser vulnerable ante la traición, el dolor y el implacable paso del tiempo. Cada mirada, cada palabra, cada roce, están impregnados de un sentimiento de pérdida y anhelo que conmueve profundamente al espectador. Y si hablamos de amores tormentosos, de pasiones prohibidas y de luchas contra las convenciones sociales, Sila es un claro ejemplo. Esta serie nos transporta a las costumbres y tradiciones arraigadas de Turquía, mostrándonos un mundo donde la libertad individual a menudo se ve limitada por las imposiciones del pasado. La historia de Sila es un grito de libertad, una reflexión sobre la opresión y la lucha por la autodeterminación. Sila, una joven criada en Estambul, se ve obligada a casarse con un hombre al que no conoce en un pueblo de Anatolia, donde las reglas de la tradición son inquebrantables. Su lucha por la independencia, su deseo de amar libremente y su enfrentamiento con las costumbres ancestrales hacen de esta historia algo realmente conmovedor, una historia que resuena con muchos espectadores que también han tenido que enfrentarse a obstáculos y barreras en la búsqueda de su propia identidad. La evolución del personaje de Sila es fascinante, pasando de ser una joven ingenua y desconcertada a una mujer fuerte, decidida y comprometida con su propia felicidad. Su viaje es una metáfora de la lucha por la emancipación y la búsqueda de la verdad. Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere, en los papeles principales, tienen una química innegable que hace que cada escena de amor sea realmente memorable, una química que traspasa la pantalla y nos hace creer por completo en la fuerza de su conexión. Cada mirada, cada gesto, cada abrazo, está cargado de una emoción palpable que conmueve al espectador. Y cómo no hablar de Fatmagul, una producción que aborda temas muy delicados y dolorosos, como la violación y el abuso, pero lo hace con una sensibilidad y un respeto que merecen ser destacados. Fatmagul es una joven que sufre una terrible agresión, y como consecuencia, su vida se ve trastornada por completo. Su historia es una lucha por la justicia, por la dignidad y por la recuperación de su propia identidad, una lucha que inspira a muchos y nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad. La telenovela explora las profundas consecuencias del trauma, el largo y arduo camino hacia la sanación y la búsqueda del amor en medio de la adversidad, un camino que no siempre es fácil pero que siempre vale la pena recorrer. Es una historia cruda, pero también inspiradora, que nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad, y de la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres en todas partes del mundo. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una interpretación excepcional, transmitiendo toda la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje, una interpretación que nos toca el alma y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana. Cada lágrima, cada gesto, cada mirada, están cargados de una emoción que conmueve profundamente al espectador. Es una telenovela que te llega al alma, que te hace reflexionar sobre la violencia contra la mujer y la importancia de luchar por nuestros derechos, una telenovela que, más que entretenimiento, es una herramienta para generar conciencia y promover el cambio social. Pero no todos son dramas y tragedias en el mundo de las telenovelas turcas. También hay producciones que nos enamoran con historias de amor más ligeras y divertidas, pero igual de intensas y cautivadoras. Un claro ejemplo es Kerkencikus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que nos recuerda que el amor puede surgir de las formas más inesperadas. Esta telenovela nos presenta a Sanem y Can, dos personajes completamente opuestos que se ven obligados a trabajar juntos y que, poco a poco, se enamoran. Es una historia fresca, divertida y llena de momentos entrañables que te sacarán una sonrisa en cada episodio. La trama está llena de situaciones cómicas, malentendidos divertidos y escenas románticas que te harán suspirar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y eso hace que la historia sea aún más cautivadora, una química que traspasa la pantalla y nos hace creer por completo en su amor. Es la telenovela perfecta para aquellos que buscan un romance divertido y ligero, pero que también tenga momentos de pasión y emoción, una telenovela que te hará pasar un rato agradable y te recordará la importancia de la risa y la alegría en la vida. Y hablando de romances ligeros pero adictivos, no podemos olvidarnos de Dolunay o Luna Llena, una comedia romántica que te robará el corazón con sus personajes adorables y su historia encantadora. Nazlı y Ferit son los protagonistas de esta historia, dos personas con personalidades muy diferentes que terminan enamorándose a pesar de sus diferencias. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos divertidos y escenas de amor que te harán suspirar. Es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera y entretenida,
pero que también tenga momentos emotivos y románticos, una historia que te recordará la magia del amor y la importancia de aceptar a los demás tal como son. Ozge Gurel y Can Yaman, nuevamente, logran una química increíble, haciendo que la historia sea aún más irresistible, una química que convierte cada escena en un momento mágico y memorable. Y si prefieres un drama histórico, Mutesem YZYL, o El Sultán, es la opción perfecta para sumergirte en un mundo de intrigas palaciegas, amores prohibidos y luchas de poder. Esta telenovela te transportará al Imperio Otomano, con una historia llena de drama y emoción que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el último. La serie narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con la poderosa Hurrem Sultán, una esclava que logró convertirse en su esposa y una figura influyente en la corte. Es una producción de gran escala, con una ambientación impecable y un vestuario espectacular, una producción que te transporta a otra época y te permite sumergirte en un mundo fascinante y desconocido. Los personajes son complejos y fascinantes, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final, una trama que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder y la ambición. Mary Mutherly, en el papel de Hurrem, ofrece una actuación magistral, transmitiendo la fuerza, la ambición y la vulnerabilidad de su personaje, una actuación que se ha convertido en un referente en el mundo de las telenovelas. Y si lo tuyo son las historias de amor que desafían todas las barreras, no puedes perderte Medcezir. Esta telenovela es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC, pero con un toque especial que la hace única. Yaman, un joven de origen humilde, conoce a Mira, una chica de clase alta, y su amor nace en medio de las diferencias sociales y los prejuicios. Es una historia sobre las segundas oportunidades, sobre el amor que supera todas las barreras y sobre la importancia de la amistad, una historia que te recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras ni clases sociales. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, en los papeles protagónicos, tienen una química arrolladora que hace que su romance sea creíble y conmovedor, una química que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y para terminar con esta selección, quiero mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una telenovela que explora los límites del amor y la moral, una telenovela que te hará cuestionar tus propias creencias y valores. La historia gira en torno a Biter, una joven casada con un hombre mayor y adinerado, quien se enamora perdidamente de su sobrino, Belul. Es una historia de pasión prohibida, de deseo incontrolable y de consecuencias devastadoras, una historia que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La serie explora temas como la infidelidad, la hipocresía y la fragilidad de las relaciones humanas, temas que nos interpelan directamente y nos hacen pensar sobre nuestras propias decisiones y acciones. Beren Saat y Kaan Tatltu, en los papeles principales, tienen una química explosiva que hace que cada escena sea cargada de tensión y pasión, una química que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las telenovelas turcas que, sin duda, te harán llorar y amar al mismo tiempo. Hemos explorado historias de amor prohibido, de sacrificios, de venganza, de segundas oportunidades y de romances que nos hacen suspirar. Hemos visto personajes que luchan por sus sueños, que desafían las convenciones y que nos recuerdan el poder del amor en todas sus formas. Cada una de estas telenovelas tiene algo especial que la hace única, pero todas comparten esa capacidad de conectarnos emocionalmente con sus personajes y hacernos vivir cada escena como si fuera nuestra propia historia. Espero que esta selección haya sido de su agrado y que les haya dado ideas para su próxima maratón de series turcas. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es vastísimo y hay muchísimas más joyas esperando ser descubiertas, así que los invito a seguir explorando y disfrutando de estas producciones que nos regalan tantas emociones. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas telenovelas es su favorita? ¿Cuál los hizo llorar más? ¿Cuál los hizo enamorarse perdidamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber cuáles son sus impresiones. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Me encanta descubrir nuevas historias gracias a ustedes. No olviden que su opinión es muy importante para esta comunidad. Y, por supuesto, no se vayan sin dejarnos su like si les gustó el vídeo, compartan este contenido con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales, donde compartimos más contenido y novedades. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más y más vídeos de calidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por su cariño y su apoyo.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, listísimos para seguir disfrutando de las mejores telenovelas turcas. Hasta pronto, mis apasionados.